Aquí sale una persona se llama Zacarías. Eres justo, sacerdote, gran líder de Israel. Para cumplir la voluntad de Dios, por eso Dios le llamó para decirle, enseñar la voluntad de Dios. Normalmente nosotros pensamos, Zacarías, una persona justa que puede cumplir muy bien la voluntad de Dios. Sí, es verdad, porque estaba viviendo muy bien, él está cumpliendo toda la palabra de Dios, por eso él estaba listo para escuchar, entender la voluntad de Dios. Por eso desde versículo 8 hasta 17, Dios enseña su voluntad a Zacarías. Vamos a ver solo versículo 17 que dice la voluntad de Dios. Sí, de este versículo 8, hablando muchas palabras, promesa de Dios. Finalmente, ya tú vas a tener un hijo, él va a cumplir esa promesa, esa palabra de Dios. Es gran buena noticia, ¿no? Hoy en día, para vivir bien los cristianos, tenemos que recibir la promesa de Dios como Zacarías. Porque si aún tú eres cristiano, hijo de Dios, sin embargo, si no tiene la palabra de Dios, promesa de Dios, esa persona vive sin dirección, sin esperanza. Por eso siempre está vagando, buscando algo. Él piensa, ¿será esto o no? ¿Será otro? Tampoco. Así siempre está probando, chequeando, sin embargo, no sabe bien por qué tiene que vivir, a dónde tengo que ir, qué tengo que hacer, no sabe. Por eso todos los cristianos tenemos que recibir la promesa, palabra de Dios, como Zacarías. Cuando dicen amén. Sino, aunque vivimos mismo tiempo, mismo lugar, sin embargo, va a vivir otra vida, diferentes vidas. Solamente podría vivir como animales. Siempre, si tiene hambre, come. Tiene sueño, duerma. Pero nosotros no somos animales, somos hijos de Dios. Por eso tenemos que vivir con otra forma, otra vida. Por eso todos los cristianos deben recibir la promesa de Dios. Pero muy interesante, Zacarías recibió la voluntad de Dios, promesa de Dios, pero su reacción, ¿cómo fue? Versículo 18 dice así. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Sí, eres sacerdote, líder. Como palabra de hoy, misionero, pastor, algo así. Por eso Dios le dio la voluntad de Dios, le enseñó la promesa. Pero reacción de Zacarías, no le dijo, amén, sí Señor, estoy aquí, no. Dios, por favor, mírame mi situación. ¿Quién soy yo? Soy viejo. Está explicando la situación. Hermanos, Dios sabe la situación de Zacarías. Dios no le dijo a Zacarías, disculpa, no sabía tu edad. Voy a buscar otro. Dios no dijo así. Sin embargo, Zacarías está explicando su situación. Mi situación, yo tengo esto en vida, yo no tengo esto, por eso yo no puedo hacer. Y mi esposa tampoco. ¿Cómo podemos tener hijos? Muy interesante. Eres líder, pastor, buen cristiano. Está cumpliendo todas las leyes. Sin embargo, si no conoce a Dios, no tiene fe, aunque Dios le da promesa, no puede recibirlo. Esto es gran tristeza, gran problema. Primero, otra vez les digo, tenemos que recibir la palabra de Dios, promesa de Dios en nuestra vida. Después, que necesita, Dios quiere darte la promesa de Dios. Hoy en día, Dios, ¿qué quiere hacer en Venezuela, en tu vida, en tu negocio, en tu familia? Dios puede darles promesa. Sin embargo, si no tiene fe, aunque Dios quiere, no puede recibir, como Zacarías. Primera persona que sale entre tres personas se llama Zacarías en el nacimiento de Jesucristo, en la historia.
Por eso finalmente, ¿cuál es el resultado en la vida de Zacarías? Versículo 20 dice así. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Sí, mucho mejor, cállate. Sí. Si no puede creer, mucho mejor, no habla nada. ¿Recuerda cuando giraba Jericó para destruir? En ese momento, cada día una vez hay que girar para destruir Jericó. Pero es como chiste. Si gira, aunque girando, ¿cómo puede caerse, destruir ese gran castillo Jericó? Sí, Jericó. Imposible. No es justo, no es correcto. Por eso Dios ordenó a ellos, mientras girando, nadie puede hablar. ¿Por qué? Si alguien habla una palabra negativa, una palabra sin fe, esto es, contamina fuertemente, rápidamente, como coronavirus. Coronavirus más fuerte es incredulidad que coronavirus. Porque si comienza a ayudar a Dios, Satanás lo usa para romper la voluntad de Dios. Por eso Dios, Jehová les ordenó que no habla nada mientras girando Jericó. También a Zacarías no ordenó, sino mejor que sea mudo. Sea mudo. Sí. No ordenó, sino se convirtió mudo. Que no puede hablar nada. Porque él no tenía fe. Él no creía la palabra de Dios. Si no, tú no puedes creer. Mucho mejor. Silencio. No habla. Sí. Porque no rompe, no detiene la voluntad de Dios. Cuando dicen amén. Por eso, aunque eres sacerdote, líder, pastor, misionero, pero no tenía fe, por eso él se convirtió mudo, que no hablará nada. Muy interesante, esto es la vida de sacerdote Zacarías en la voluntad de Dios, en el nacimiento de Jesucristo. Por eso vamos a ver otra persona, otro ejemplo. Vamos a ver María y José. Mismo capítulo 1 sale otra persona, se llama María. Vamos a ver. Entonces, María también recibió la promesa de Dios. Versículo 35 dice así. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es gran naguara. Sí. Supongamos realmente, sinceramente, Fabiola, ya tú algún día pronto va a dar la luz, bebé. Supongamos, una noche apareció ángel, dice: Fabiola, tú vas a dar la luz, eres hijo de Dios. ¿Cómo va a reaccionar? Es realmente imposible, difícil responder amén. Es muy imposible. ¿Cuál mujer puede responder con alegría? Amén, mi hijo será hijo de Dios. ¿Dónde está Yejun? Tú eres hijo de Dios. No creo, no puedo creer. Sí. Sí. Pero realmente sucedió ese asunto en la vida de María. María, tú vas a dar luz, porque tú estás embarazada por Espíritu Santo. Por eso, sin conocer al hombre, tú vas a dar a luz, pero eres hijo de Dios. ¿Cómo vamos a reaccionar? Sin embargo, reacción de María. Ella, ¿cómo respondió? Vamos a ver versículo 37, dice así. Porque no hay nada imposible para Dios. Amén. Porque nada hay posible para Dios. Sí, esto es imposible. Ella no creía su vida, su fe, no nada. Zacarías, cuando recibió la voluntad de Dios, promesa de Dios, él comenzando a pensar de él, su condición, su edad. Por eso piensa es imposible, pero es verdad. La palabra de Mateo
Para Dios, para hombre es imposible, pero para Él todo es posible. La salvación no es de hombres, sino la salvación es de Dios. Para ella es imposible, pero para Dios es posible. Esto es la fe. Nosotros no creemos mi situación, no creemos mi experiencia. Nosotros simplemente creemos la palabra de Dios. Por eso, aunque ella pensaba de su situación, esto es imposible. Sin embargo, su reacción, su respuesta es: sí, para Dios todo es posible. Por eso Dios usó a María. Pero es importante, tenemos que entender muy bien por la cultura de Latinoamérica. Lamentablemente, alguien dice así. Supongamos, nosotros cantábamos alabanzas, ¿verdad? ¿Quién puede decir, wow, este micrófono canta muy bien? ¿Quién va a decir así? Si tú dices así, ya tú eres loco, sí, con mucho cuidado. Nadie puede decir, micrófonos canta muy bien, ¿verdad? No, nadie piensa, este micrófono canta bien, sino cantantes canta bien. ¿Quién es María? ¿Eres cantante o un micrófono? María es micrófono, un instrumento para cumplir la voluntad de Dios. Por esto no podemos enfocarnos a micrófonos, tenemos que enfocarnos al cantante. Asimismo, nosotros tenemos que enfocarnos a Dios que va a cumplir su voluntad, no María. ¿Cuándo dicen amén? Pero a veces, o varias veces por la cultura de aquí, enfoca mucho a quién, a Dios o María. Enfoca mucho a cantante o micrófono. Si alguien enfoca mucho a María, él cree micrófono canta muy bien. Es mentira, un gran chiste, es imposible. Por eso nosotros enfocamos a quién, a Dios, porque para él no es nada es imposible. Dios va a cumplir, no María, no micrófono, sino cantante. ¿Cuándo dicen amén? ¿Por qué dice así? Vamos a ver un ejemplo. Mateo 3:9. Está dando buen ejemplo esta palabra. Que dice así: y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Sí. Los judíos pensaban, somos descendencia de Abraham. Solo la bendición viene a nosotros. Solo por nosotros podemos bendecir al mundo. Esto es por la fe de los judíos. En ese momento es Cristo. Y la palabra que dice, no cree. Aunque tú no vas a ser descendiente de Abraham, yo puedo hacer las piedras también pueden ser descendencia de Abraham. Supongamos, si María no hubiera obedecido, Dios ¿cómo reaccionaría? Ay, gran problema. María no quiere obedecer. ¿Cómo puede nacer mi hijo es Cristo? Te voy a esperar, María, para siempre. Así. Si María no obedece, por la piedra también Dios puede cumplir su voluntad. ¿Cuándo dicen amén? Si tú no obedeces, tranquilo. Dios no va a llorar. ¿Quién va a perder la bendición? ¿Dios o tú? Si tú no obedeces, sin embargo, la historia de Dios sigue cumpliendo por medio de otra persona. Por eso importante es recibir la voluntad de Dios, creer y obedecer. Entonces, por medio de él, Dios va a cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Vamos a regresar otra vez a Lucas. Por eso, María reaccionó, respondió así, versículo 38, dice así. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Cuando Dios nos dice, nos enseña, nos entrega su voluntad, su promesa, única palabra que tenemos que responder es sí, Señor. Todos digan conmigo, sí, Señor. Sí, Señor. No necesitas explicar tu situación, ya Dios sabe. Sin embargo, Dios le entregó, Dios quiere usarte, Dios quiere entregarte su voluntad.
En ese momento, aunque no puede, para ti es imposible, para Dios es posible. Por eso simplemente, aunque no puede, imposible, no importa tu situación, tu sentimiento, nada, solo importante es la voluntad de Dios. Entonces puede responder, solo única palabra es sí, Señor. Entonces por medio de Él, Dios va a cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, en mi caso también, 14 de enero es, hace 15 años, 14 de enero, mi familia llegamos a Venezuela. Ya tenemos 15 años. Pero siempre en mi vida durante 15 años fue muy interesante. Desde Amazonas. Al llegar a Amazonas, Dios me dio la promesa de Dios, es que yo voy a levantar ese huesos secos, voy a levantar como gran ejército de Jehová. Sí. En ese momento yo tenía una guitarra. Sí. Dios me dio, Gedeón, comienza culto, avivamiento, culto unidos todos los domingos por la unidad de las iglesias. Levantar equipo de alabanza. ¿Qué necesita? Necesita muchas cosas, muchos instrumentos, muchas personas. En ese momento yo tenía una guitarra. Sí. No solo esto, durante 15 años realmente Dios me ha dicho mucha palabra, mucha promesa. Me parecía es imposible. Hoy en día Dios está hablando, sí, hace tiempo. Dios, Gedeón, vamos a transformar Venezuela. Venezuela, estaba viviendo en Amazonas. Sí. Venezuela, después Dios me envió a Colombia. Gedeón, no solo Venezuela, Colombia también. Sí. Ya tenía mucho trabajo, estaba muy cansado, pero hasta Colombia. Después yo quejaba, Señor, soy misionero de Venezuela, ¿por qué hasta Colombia? Envió otro misionero a coreano y Colombia. Trabaja con él, no conmigo, Señor. Dios no me responde nada. Después me dio, Gedeón, vaya a Cuba, vamos a levantar el seminario en Cuba. Hasta Cuba. Después yo dejé todo mi palabra, mi pensamiento, porque yo le dije, sí, Señor, úsame como tú quieras. En serio, ahora vamos a cambiar Latinoamérica. Sí. Dios estaba muy alegre. Después hoy, estos días Dios está hablando, Gedeón, ya vamos a transformar todo el mundo entero. Algo así. Por esto, este lunes comenzamos la Casa de Intercesión Mundial oficialmente. Ahora muchos misioneros coreanos están orando 24 horas. Esto es primera vez en la historia en la misión en Corea o quizá en el mundo. No existía esa historia. Pero ya por medio de Venezuela, Casa de Intercesión, pero solamente yo tengo 11 años medio Casa de Intercesión en Venezuela. Dios usó esa experiencia para levantar muchos misioneros coreanos para que ellos puedan orar 24 horas. Ya Dios está cumpliendo. Realmente cuando yo comencé a levantar Casa de Intercesión, Dios me dio una visión como una película, que algún día todo el mundo va a orar 24 horas para salvar más almas, para terminar la misión de Dios, para preparar segunda venida de Cristo. Hace 11 años y medio Dios me dijo, pero realmente sí, en Amazonas yo tenía duda. Yo pensaba, ¿será o no será? Pero realmente Dios está cumpliendo, ya cumplió su voluntad. Por eso ahora, primera vez en la historia, los misioneros están orando juntos 24 horas. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere y puede, pero Dios siempre trabaja con su pueblo. Por eso Dios siempre busca a alguien que puede obedecer. No está buscando a alguien que tiene mucho dinero, muy inteligente. Si Dios hubiera invitado inteligente, nunca invitaría a Pedro. Si preguntamos a Pedro matemática, ¿cómo va a reaccionar? Sí. Vamos a preguntar inglés a Pedro, él solo sabe pescar, nada más. Pero fue suficiente ser primero discípulo de Jesucristo por su obediencia, porque la palabra de Dios los llamó inmediatamente. Él abandonó su red para seguir al Señor. Él no contaba. Entonces Dios, espérame un momento, yo voy a contar a mi familia, preguntar su permiso y mi padre, y yo voy a vender ese barco de Esperé. Él no pensaba. Siempre yo pienso, Pedro tiene cerebro o no, así. Me parece, él vive como si fuera
no tiene cerebro. Si Dios se le llama, no piensa nada. Sí, Señor, camina, venga aquí, encima de mar. Sí, Señor. Creo que no tiene cerebro. Sí. El humano, ¿cómo puede caminar encima del mar? Pero él, venga aquí, sí, Señor. Sí. Por eso el Dios pensaba, eres perfecto, está listo para ser mi discípulo. Por eso Dios busca a alguien, no que tenga una buena situación, sino que tiene obediencia con la fe. Dios cumple su voluntad con él. Cuando dicen amén. Por eso Dios se le llamó. Zacarías tenía mejor situación, pero él se hizo mudo. María era una hermana nada más, pero ella obedeció. Por eso Dios la usó para cumplir la voluntad de Dios. Por eso desde versículo 46 hasta 56 es ella alabando al Señor, una alabanza. Alabanza sale de la experiencia de Dios. Si alguien puede experimentar a Dios, automáticamente puede salir alabanza. Adoración no solo canta bien, no. Adoración puede alabar al Señor los que tienen experiencia de Dios. Él puede alabar al Señor. Aunque no toca bien, canta bien, no importa. Simplemente si puede experimentar la palabra de Dios, a Dios, él alaba a Dios. Por eso María alaba a Dios con varios versículos. ¿Cuántos quieren experimentar a Dios para alabar a Dios? Amén. ¿Qué necesita? Tiene que recibir la promesa de Dios. Tiene que creer y tiene que obedecer. Entonces tú también puedes experimentar a Dios. No importa tu edad, no importa tu situación. Solo importante tu fe y la obediencia. Vamos a ver, última persona se llama José. En Mateo capítulo 1. Vamos a ver Mateo capítulo 1. ¿Quién es José? Descendencia de David. Muy bien. Por eso Dios le llamó a José. Entonces José entendió la situación de María. Mateo capítulo 1, versículos 18 y 19 dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Sí. Él también entendió la situación de María. Ya sucedió gran problema. Otra vez supongamos los hombres que tienen novia. Sí. Ya algunos ya tienen novia, ¿verdad? Dice, ya tu novia no es virgen. Sí. ¿Cómo puede reaccionar? ¿Quién puede responder, amén, sí, Señor? Así. Imposible, ¿verdad? Pero él es buen cristiano. Por eso él decidió silenciosamente para solucionar ese problema. Es bueno. Por eso Dios le enseñó la voluntad de Dios a José también. Versículo 20 y 21 dice así. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sí. Él va a salvar su pueblo de pecado. Tampoco puede entender bien, muy difícil recibir esa promesa de Dios. Ahora ya su novia tiene problema. Ya él podría ser va a ser vergonzoso y podría perder su futuro. Él está muy desanimado. Sin embargo, él recibió la voluntad de Dios. Importante reacción de José. Cuando entendió toda esa situación, José, ¿qué había hecho? 24, 25 dice así. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito,
y le puso por nombre Jesús. Ya entendió claramente la situación de María y su vida. Sin embargo, cuando recibió la voluntad de Dios, promesa de Dios, él obedeció. Por eso él recibió María y no dormía con ella para cumplir la voluntad de Dios. Es difícil. Sin embargo, si cree en la palabra de Dios, otra vez recibe la palabra de Dios, es primero. Después tiene que creer para obedecer. Si obedece, Dios va a cumplir su voluntad por medio de él. Hermanos, estoy seguro que hoy en día Dios está buscando ese mismo cristiano en Venezuela. Cuando vemos la situación de Venezuela, situación de Zacarías, situación de María José, imposible. Dios me dice cada día en la mañana en oración matutina: Gedeón, ya, muy bien, hemos llegado aquí, ya vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Sí. No sé cuándo Dios va a descansarse. Dios, porque a veces me molesta. Señor, hay 28,000 misioneros coreanos, por favor. Sí. Porque soy único. Hay otros misioneros. Díganle a ellos, por favor. Ya, tú sabes, yo tengo mucho trabajo. ¿Sí? Sí, yo sé. Pero ellos, yo conto todo, pero ellos no me aceptaban. Pero me parece, tú sí. ¿Tú me crees? Sí, Señor. Por eso te voy a explicar esto. Vamos a hacer esto. Sí. En pandemia, ya casi tenemos llegando 2 años. Realmente en pandemia, muchas misiones fue cerrada. Muchos misioneros regresaron. No tiene trabajo, ofrenda, por eso todo parada. Pero realmente durante 2 años nosotros levantamos más ministerios. Año pasado en diciembre oraba para planificar este año. Claro que sí, como siempre Dios me enseñaba planificación de Dios año 2022. Vamos a hacer esto, sí. Por eso fin de año yo pensaba, fin de año, diciembre, puedo descansarme. Pero fue mentira. Para preparar casa de intercesión mundial yo tenía que preparar muchas cosas. Por eso ya finalmente está funcionando. La voluntad de Dios, promesa de Dios nunca para. Sigue continuando. Va a cumplir perfectamente. ¿Cuándo dicen amén? Pero para cumplir la voluntad de Dios necesita otro, no Zacarías. No necesita mudos. No necesita incrédulos. No necesita. 100,000 incrédulos no vale para Dios. Mejor un cristiano que cree que puede obedecer para cumplir la voluntad de Dios. Con él, Dios va a cumplir perfectamente toda su voluntad, su palabra. Cuando dicen amén. Dios tiene voluntad. Dios tiene pasión, deseo para Venezuela, para el mundo. Es avivamiento, transformación de Venezuela. Algunos de ustedes podrían pensar: Dios, mira mi familia, mi situación, mi trabajo. ¿Cómo puedo? Eso es tu situación. Situación de Dios no es así. Dios no depende de tu situación, sino Dios depende de su palabra. Aunque tú no puedes, tranquilo, Dios puede. Solamente tú puedes recibir, obedecer. Entonces Dios te usa para cumplir la voluntad de Dios. Por eso nuestra iglesia pequeña, pero nuestra visión siempre dice Venezuela y al mundo. Sí. Algunos podrían pensar: esa iglesia pequeña, menos de 100 miembros, ¿cómo puede transformar Venezuela y al mundo? Dice que puede cambiar Caracas o un sector. Esto es nuestra situación. Yo no creo mi situación ni situación de iglesia. Solamente yo creo la palabra promesa de Dios. Por eso Jesucristo sí mismo nos da su ejemplo. Vamos a ver Mateo capítulo 1, 22, 23. Desde su nacimiento, Dios vino, Él nació con propósito claro. Vamos a ver Mateo 1, 22, 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Desde el nacimiento de Jesucristo. Ahora vamos a ver la misma palabra que sale repetidamente. ¿Sabe cuál palabra repite? 22 dice que se cumpliese lo dicho por el Señor.
esa profecía de Isaías. El nacimiento de Cristo en el Antiguo Testamento hablaba varias veces. Por eso Él nació para cumplir la palabra de Dios. Desde su nacimiento. Por eso aquí repetidamente dice que se cumpliese lo dicho por profetas en el Antiguo Testamento. Por eso su nacimiento, Él nació para cumplir la voluntad de Dios del Antiguo Testamento. No solo su nacimiento, vamos a ver Mateo 2, 13 hasta 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta que la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Esta palabra, Osea capítulo 11:1, dice, entonces Él se fue a Egipto porque Egipto tiene buena situación para vivir. No. Toda su vida de Cristo tenía propósito perfecto, claro. Es para cumplir la palabra de Dios. Por medio del profeta Osea, Dios le dio esa promesa. Por eso Él se fue a Egipto. Se huyó, pero hasta huir Dios usa perfectamente para cumplir la voluntad de Dios. Por eso Él vivía en Egipto con propósito. Tengo una pregunta. ¿Por qué tú vives allá? ¿Tienes razón de vivir esa casa, esa ciudad? ¿Para qué? ¿Por qué? Algunos dicen, tiene buen clima. Me gusta ese sector. Me gusta esa cultura. Eso no es voluntad de Dios. No importa la situación. Tu gusto, importante. Tú tienes que tener exactamente, claramente, tienes que responder al Señor: razón de vivir allá, razón de trabajar esto, razón de hacer esto, razón de vivir. Necesita conforme la palabra de Dios. Yo vivo aquí en Venezuela porque la palabra de Dios, Dios me dio esa promesa. Por eso yo vivo Venezuela, yo vivo Amazonas, yo vivo Caracas. Tenemos que responder: razón de vivir este lugar, razón de trabajar esto conforme la palabra de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Por eso Cristo fue a Egipto para cumplir la palabra de Dios. Continuamos Mateo 2, 22, 23 también. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Siempre misma palabra repite: para que se cumpliese lo que fue dicho por profetas. Por eso Él vivía Nazaret. Para cumplir esa palabra es Isaías capítulo 11:1 también. Hermano, aquel tiempo Lázaro es un pueblo muy pequeño. Por eso aún los judíos también pensaban: desde Lázaro que puede salir bien. Ellos pensaban, porque ellos creían Cristo tiene que vivir un capital, Caracas, no Amazonas, no en la selva profundo, no. Sin embargo, él vivía en Lázaro, un pueblo muy pequeño que no tenía casi nada para cumplir la voluntad de Dios. Por eso no importa la situación. Realmente muchos misioneros de Estados Unidos invitaron muchos latinoamericanos a Estados Unidos para enseñar la palabra en seminario. Con propósito es, después de terminar el seminario, regresa a tu país para hacer la voluntad de Dios. Pero lamentablemente, no sé cuánto por ciento exactamente, pero estoy seguro que más de 95% quedaron ¿a dónde? En Estados Unidos. Ellos dicen: Dios me dijo que Estados Unidos necesita la palabra de Dios más que mi pueblo. Ellos creen, pero no, yo no creo. ¿Sí? Tú sabes, en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, ¿sabe cuántos misioneros coreanos hay? Más de 3.200 misioneros coreanos están viviendo en Canadá y en Estados Unidos. Y en Venezuela, 2. ¿Sí?
Ellos creen, su llamamiento es, Estados Unidos necesita la palabra de Dios, ni siquiera hablar inglés, pero ellos creen que eres misionero de Estados Unidos, algo así. Aquí Venezuela, Latinoamérica hay más de 1,000 misioneros coreanos en toda Latinoamérica. En Venezuela, 2. ¿Sí? Porque ellos creen. Costa Rica, pura vida. La situación tan bonita, muy tranquila, seguridad. Por eso muchos misioneros, yo también estudié español en Costa Rica porque hay un instituto, muy buen instituto. Por eso todos los misioneros llegan a Costa Rica para aprender español, después se va a su país. Lamentablemente, muchos misioneros, antes de terminar este estudio español, deciden quedar en Costa Rica. Sí. Clima muy bien, sí, muy tranquilo, educación. Por eso un país muy pequeño, más pequeño que el estado de Amazonas, hay muchos misioneros coreanos están viviendo. Muy triste. Esto es un ejemplo, pero quiero hablar de ti. ¿Por qué tú vives allá? ¿Por qué tu trabajo es trabajo? ¿Cuál es la razón? Puedes responder según la palabra de Dios me dio esa palabra. Por eso yo vivo aquí, por eso yo hago esto. Si no puede responder, tiene que chequear la razón. ¿Por qué quiere casarse con esa persona? ¿Por qué quiere tener esto? Tiene que responder según la palabra de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Continuamos. Capítulo 4 también, él vivía en Capernaum. Y capítulo 8, vamos a ver capítulo 8, 16 y 17. Capítulo 8, 16, 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Isaías 53, versículo 4. Para cumplir esta palabra, Dios sanó a los enfermos. La razón del ministerio de Cristo, no solo para sanar a enfermos, sino para cumplir la voluntad de Dios. Por eso, conforme a la voluntad de Dios, palabra de Dios, Él sanó a los enfermos. La razón del ministerio, razón de trabajar. ¿Por qué tú quieres trabajar ese negocio? ¿Porque gana más dinero? No, no es correcto. Tú tienes que tener respuestas según la palabra de Dios. Si no, tú estás viviendo en otro lugar, fuera de la voluntad de Dios. Otra palabra, Mateo 21 también sale la misma palabra para se cumpliese. Y vamos a ver Mateo 26, 53. Mateo 26, 53 hasta 56. Leemos ya. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Esta palabra también, ya Antiguo Testamento hablando varias veces, el tema del Antiguo Testamento es de Jesucristo. Él vino, Él murió, resucitó. Por eso para cumplir esta palabra. En ese momento Pedro se puso en auto, por eso cortó oreja de una persona. En ese momento Jesucristo responde esta palabra: Pedro, tranquilo, tú no sabes, si yo te pido a Dios mi Padre, Dios va a enviar 12 legiones de ángeles. ¿Qué sabe 12 legiones? ¿Cuántas cantidad de ejércitos? Aquí dice 72,000 ejércitos y 1,440 de caballos. Ejército con caballos, sí. Si Dios pide, directamente Dios Padre puede enviar esa cantidad de ejércitos. Entonces, Dios, Jesucristo es Dios. Él, ¿cómo puede quedarse tranquilamente que me mata? No, Él tiene tiempo. Sin embargo, Él murió en la cruz para cumplir la voluntad de Dios. Hasta su muerte es para cumplir la voluntad de Dios.
Por eso nosotros no vamos a morir por accidente, no por coronavirus. Tenemos que morir para cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Desde el nacimiento hasta muere de Jesucristo, toda su vida para cumplir la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo murió con esa palabra. Juan capítulo 19. Él cómo murió. Normalmente si alguien muere, todos se arrepienten, siempre llora, grita. Pero Jesucristo murió con esa palabra. Juan 19:30 dice así. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Jesucristo murió con una palabra: consumado es. ¿Cómo él podía morir con esa palabra? Porque él desde el nacimiento, toda su vida para cumplir la voluntad de Dios. Por eso él murió en la cruz, cumplió perfectamente toda palabra de Dios. Por eso él murió con esa palabra: consumada es. No pidió, deme un día más, 2 semanas más, yo quiero esto, todavía me falta. Dios no dio así, sino él murió en la cruz con la palabra: consumado es, porque él cumplió perfectamente toda la palabra de Dios. Entonces mi pregunta es: ¿cómo está viviendo? Tengo una pregunta. ¿Tiene una promesa de Dios en tu vida? ¿Cuál palabra de Dios tiene que cumplir por tu vida? ¿Tú tienes esa palabra promesa? ¿O simplemente vive como animal? En la mañana levanta porque tengo que trabajar, en la mañana yo como porque tengo hambre. No es así. Sí, tenemos que comer, tenemos que dormir. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad de Dios. Por eso mi pregunta es: en toda tu vida, ¿cuál palabra te lleva, te anima, te levanta? ¿Por qué vive con cuál palabra? Según cuál palabra está viviendo, trabajando, haciendo algo. Entonces cada día realmente recibe la palabra de Dios. ¿La palabra de Dios te lleva, te enseña o no? Por eso toda nuestra vida de la tierra es porque come, porque trabaja, porque hace, es para cumplir la voluntad de Dios. Si no, aun tú eres cristiano, podrías vivir fuera de la voluntad de Dios. A veces no podemos entender la situación, ¿verdad? Pero tenemos que confiar al Señor. Esto también para cumplir la voluntad de Dios, Dios permite. Por eso a veces José y María huyeron a Egipto. Pero hasta este miedo, Dios usa. No puede entender, pero no necesita entender la voluntad para cumplir la voluntad de Dios. No necesita saber entender perfectamente. Solamente necesita obedecer la palabra de Dios. Entonces algún día podemos entender: esto fue voluntad de Dios. Así nosotros vivimos los cristianos. Especialmente, última palabra de esta mañana. Estamos viviendo un último tiempo. Claro que si nadie sabe hora y día, pero Dios está dándonos muchas señales para que podamos prepararnos. Por eso en el último tiempo, especialmente, ¿cuál palabra tiene en tu corazón, en tu vida? ¿Cuál palabra te anima? Porque hay muchas profecías, promesas de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Tú sabes cuánto por ciento han cumplido? Muchos profesores dicen ya han cumplido más de 98% han cumplido. Solo quedaba 1 o 2% nada más. Por eso podemos entender. Nadie sabe día y hora, pero podemos entender un tiempo. Ya pronto Dios va a regresar porque han cumplido 98%. Solo queda 1 o 2% nada más. Entonces en el último tiempo, ¿cuál palabra es razón de vivir en tu vida? Dios, ¿cuál palabra quiere cumplir contigo? ¿Cuál palabra te anima, te levanta? En mi caso, en la mañana oración matutina, realmente siempre 2 palabras: avivamiento, transformación de Venezuela y el mundo. Esa palabra, esa promesa me anima, me levanta. Por eso, aunque tengo cansado, problema, muchas cosas, sin embargo, yo puedo saltar, sobrepasar todo problema, toda dificultad, porque yo tengo la palabra de Dios, tengo promesa de Dios. Por eso yo voy a seguir al Señor hasta el final. Entonces mi pregunta es: tú, ¿cuál palabra tienes en toda tu vida? Dios, ¿cuál palabra quiere cumplir contigo? En Venezuela, en tu trabajo, con tu familia, con tu negocio. Por eso, hermanos, esta mañana Dios quiere invitarte una vez más. Hijo mío, yo quiero
trabajar contigo. Yo quiero cumplir mi palabra promesa contigo. No importa tu situación. Aunque tú eres débil, tú te falta mucho, pero tranquilo. Yo soy Dios, soy todopoderoso. Yo quiero y puedo hacer. Solamente síganme. Entonces, si puedo obedecer, Dios te usa para cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Por eso esta mañana